Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Soy consciente de que hoy están muy pendientes de la visita del presidente Biden a Berlín. Biden hoy se cita en esta ciudad con los líderes de Alemania, de Francia y del Reino Unido, y juntos van a abordar la situación de Oriente Medio y de Ucrania. Yo tengo que lamentar que el presidente de mi país no haya sido invitado a este encuentro. Recuerdo que el presidente Rajoy allá por el año 2016 sí fue uno de los invitados y oradores en la última visita de Obama en esta misma ciudad. Ahora probablemente estamos pagando nuestra ausencia de una política exterior relevante. Quiero empezar agradeciendo a Friedrich Merz, el presidente de la CDU, y a todo su equipo su hospitalidad, así como, por supuesto, a la Confederación de Asociaciones de Empresarios de Alemania. Hemos hablado de retos compartidos entre nuestros países y de la debida cooperación que debemos de mantener entre la CDU y el Partido Popular como dos de las grandes delegaciones en el Parlamento Europeo dentro de nuestra formación política. Somos partidos profundamente europeístas. Compartimos la responsabilidad de ejercer con responsabilidad nuestra influencia en las instituciones europeas, de mejorar la política comunitaria y de construir la mejor alternativa para nuestros países. Por eso trabajamos de manera intensa y alineada en Bruselas, y hoy hemos venido a ratificar esa alianza y esa estrategia de presente y con más intensidad, si cabe, de futuro. Tenemos la intención de profundizar en la alianza de trabajo entre la CDU y el Partido Popular. Hemos tratado numerosas cuestiones, pero quisiera destacar tres. En primer lugar, nuestro compromiso con la democracia en todo el mundo y, por supuesto, nuestro compromiso contra todos aquellos que amenazan la democracia y el Estado de Derecho, ya sea en Ucrania, en Venezuela o en Oriente Próximo. La Unión Europea y los países que la integramos debemos de ser referentes internacionales para todos los demócratas del mundo. En segundo lugar, hemos hablado con el presidente de la CDU de la revisión en la velocidad de la aplicación de la Agenda Verde. Sin duda es un compromiso y sigue siendo un compromiso, pero la transición ecológica debe de ir acompañada de crecimiento económico y no de decrecimiento. El precio de una agenda verde acelerada no puede recaer en los hombros de las clases medias y de las rentas más modestas. En tercer lugar, hemos hablado con el presidente de la CDU de la crisis migratoria. Como saben, he visitado varios países en las últimas semanas, tanto Grecia, Italia, Polonia y ahora Berlín, y hemos constatado que la crisis migratoria afecta a cada estado de forma particular, pero en definitiva es un reto que debemos de asumir como Unión Europea y nos afecta a todos los ciudadanos europeos. Coincidimos, por tanto, en la necesidad de empezar y de proseguir con esta cuestión. Digo empezar y proseguir porque no hemos todavía conseguido los resultados óptimos y porque es una tarea pendiente y una tarea difícil de resolver. En este sentido, creo que es una buena noticia que la Comisión Europea siga insistiendo en abordar el reto de la inmigración ilegal en Europa. Esto refuerza la posición de los que llevamos ya algún tiempo preocupados por esta cuestión y los que llevamos algún tiempo pidiendo una política migratoria coordinada en los países y en la Comisión. Como ustedes saben, hace más de 3 meses, en una reunión del Partido Popular Europeo en Portugal, concretamente en Cascais, tuve ocasión de dirigirme a mis compañeros trasladándoles que teníamos que ser capaces de frenar la inmigración irregular que estaba padeciendo Europa y requiere, por tanto, ese esfuerzo, seguir trabajándolo y seguir, sobre todo, focalizando el problema en los países de origen y en los países de entrada. Ni en España ni en Europa la política migratoria puede reducirse a repartos puntuales. Sé que es muy difícil acordar la política migratoria de la Unión, pero es evidente que uno de los países que
menor política migratoria, menor responsabilidad ante esa política y menor personalidad en la política migratoria es mi país, es España. Ha renunciado España a ejercer o a coejercer un liderazgo europeo en la política migratoria y, por tanto, como presidente del Partido Popular, me corresponde hacer propuestas e insistir y persistir en nuestro compromiso para ayudar a los países y también para fortalecer la política migratoria de España. Es cierto que Europa necesita una política migratoria firme y el Partido Popular Europeo es la mejor herramienta para encontrar la política migratoria firme. Primero, con más seguridad en las fronteras exteriores europeas. Segundo, con una lucha constante contra las mafias. Tercero, con más acuerdos en los países de origen. Y por último, con una mejora y agilización de los instrumentos de retorno de los migrantes irregulares. Por tanto, tanto el Partido Popular como la CDU, como la Comisión, sabemos que la migración irregular hoy es una prioridad en toda Europa. Pero los gobiernos de cada Estado miembro han de cumplir su parte. Y en mi opinión, el gobierno de España no lo está haciendo. Y por tanto hemos hablado, por último, también a instancias del presidente de la CDU, pues me ha preguntado sobre la situación política de mi país y hemos hablado de distintas cuestiones. En primer lugar, antes de la política hemos hablado de la economía y hemos constatado la inestabilidad de las economías española y alemana, sobre todo el problema de la bajada de la renta disponible per cápita en la economía española. Compartimos la preocupación por la desaceleración industrial que tienen nuestros países, también por la bajada de la productividad y por la disminución del protagonismo del Producto Interior Bruto alemán y español y el conjunto del Producto Interior Bruto europeo en la economía mundial. El malestar económico es un excelente caldo de cultivo para los populismos y algo que en Alemania y en España y en el conjunto de la Unión Europea estamos sufriendo. Así que no es solo una cuestión económica, es una cuestión política lo que está en juego en los próximos años en Alemania, en España y en el resto de la Unión. Y en este sentido nuestros partidos tienen que obtener el papel relevante para garantizar la disminución del populismo en Europa y para disminuir la capacidad de los partidos extremos en las decisiones europeas. Respecto a España, he trasladado la grave crisis que atraviesa el gobierno de mi país. En primer lugar, la permanente debilidad del gobierno, la permanente inestabilidad de los socios parlamentarios del gobierno y los ataques contra el Poder Judicial y los medios de comunicación que estamos observando en España desde hace ya algunos meses. Esto va en aumento y cuanto más se está destapando la corrupción en mi país, más se incrementan los ataques hacia los medios de comunicación y hacia el Poder Judicial. Esta semana hemos vuelto a comprobarlo y lo último es la inédita imputación del fiscal general del Estado, que está siendo protegido directamente por el presidente del Gobierno y por el ministro de Justicia y por el Gobierno en pleno. El fiscal general del Estado ha decidido atrincherarse mientras está siendo investigado por el Tribunal Supremo, ha decidido negar la realidad y atacar y amenazar a la oposición y ha decidido no aceptar el dictamen del Consejo Fiscal, que ha alzado la voz pidiendo mayoritariamente su dimisión. Estamos hablando del Consejo Fiscal, que es el órgano que representa a los fiscales de a pie, que no quieren verse arrastrados por el desprestigio de su jefe, por el desprestigio del fiscal general del Estado. Es evidente que España tiene muchas amenazas, pero en mi opinión la amenaza que más le preocupa al gobierno es la corrupción que le acecha. Es evidente también que España necesita proyectos de país, proyectos estructurales, pero el principal proyecto que tiene el gobierno es su propia supervivencia
Y es evidente que España tiene un conjunto de problemas en su agenda, pero lamentablemente la agenda que más preocupa al gobierno es su agenda judicial. Esto, en mi opinión, no ha hecho más que empezar y por lo tanto el presidente del gobierno está en un punto de no retorno. Hay dos tipos de corrupción, las de las comisiones ilegales y las de la instrumentalización de las instituciones. Pedro Sánchez criticaba las dos en el año 2017. Ahora usa las dos de forma simultánea. Quiero, para finalizar, decirles, como le he transmitido al presidente de la CDU, que España sí tiene alternativa, de la misma forma que también la tiene el gobierno actual de Alemania. España tiene mucho que decir en Europa y cuando España y Alemania trabajan juntos, Europa funciona mejor. Y con toda humildad le he trasladado a mi colega y presidente de la CDU mi determinación para seguir trabajando, para reconstruir mi país, para finalizar la decadencia institucional y política en la que vive España y decirles que estoy convencido que cuando España y Alemania están más fuertes, Europa está más fuerte. Y este cambio que la CDU y el Partido Popular se comprometen en ofrecer a sus países será un cambio útil para el conjunto de no solo nuestros ciudadanos, sino también de todos los europeos. Nada más. Muchas gracias por su interés y por su atención. Si puedo hacer alguna pregunta. Dado que estamos en la patronal, que son los anfitriones, empiezo por ahí. El gobierno alemán ya ha reconocido que cerrará por segundo año consecutivo en recesión la economía alemana. ¿Ha percibido una gran preocupación en la patronal por esto o quizá piensan que es algo pasajero? ¿Qué nivel de preocupación hay? Bien, efectivamente estamos en la sede de los empresarios alemanes. He percibido preocupación por la situación de la economía alemana. He percibido la necesidad de cambios estructurales en su política económica y he percibido el interés para que Alemania vuelva a ser uno de los motores del crecimiento económico que ha sido en Europa durante décadas. Llevamos algunos tiempos donde observamos con preocupación la bajada de la producción industrial, la disminución del protagonismo en la economía europea de Alemania, y es evidente que Alemania, siendo el primer país y el motor económico principal de la Unión Europea, es un problema que no afecta solo a los alemanes, sino que afecta al conjunto de los europeos y concretamente a la política económica de la Comisión. Empezamos una nueva Comisión a partir del próximo mes y estoy convencido que esta segunda versión de la Comisión de la presidenta von der Leyen pues se va a fijar en las cuestiones que hemos sometido a las urnas y gracias a eso hemos obtenido el resultado de una victoria con mayor claridad y contundencia del Partido Popular Europeo. Europa no puede ser solo un lugar de consumidores, sino que tiene que ser un lugar de fabricación. En Europa tenemos que volver otra vez a la política industrial, a una política energética más accesible y hemos de recuperar nuestro peso en el Producto Interior Bruto y hemos de recuperar nuestros salarios en relación con otros países del mundo. Tenemos mucho trabajo que hacer y espero que la Comisión Europea, que empieza su singladura el próximo mes, tenga muy en cuenta que para mantener el estado del bienestar más ambicioso del mundo necesitamos mejorar la productividad de nuestra economía, necesitamos invertir para mejorar nuestras capacidades tecnológicas y de recuperar nuestro peso industrial en el conjunto de la industria mundial. Respecto a la conversación con Friedrich Merz, bueno, me disculpa que no se me ha olvidado presentar al principio, Rosalía Sánchez de Cadena COPE y ABC. ¿Qué respuesta ha recibido de Merz al presentarle esta peculiar situación institucional en España? Bueno, Merz es evidente que es un político de enorme trascendencia en Europa, acaba de
conseguir una inusual unanimidad y liderazgo en la CDU y en la CSU, por tanto tiene un enorme apoyo político. Si las encuestas se mantienen hasta las elecciones, todo parece indicar que puede ser el próximo primer ministro alemán, y en consecuencia pues le interesa la situación española, y sí me ha hecho preguntas concretas sobre qué está pasando en España, cuál es la agenda judicial que afecta al gobierno, cuál es la situación de la estabilidad política e institucional del país, y pero usted, lo que está saliendo en la prensa internacional, el impacto de la corrupción que afecta prácticamente a la vida política española en lo que se refiere al presidente del gobierno, a su entorno, a su partido, a su gobierno, y ya ahora pues con la última noticia de la imputación del fiscal general del Estado, que es el que tiene que velar por el ordenamiento jurídico en un país, y que sea él el que está bajo sospecha en un banquillo ante el Tribunal Supremo, eso comprenderá usted que ha roto cualquier tipo de frontera nacional y forma parte de comentarios en todas las cancillerías y por supuesto también aquí en Alemania. Salvador Martínez, agencia EFE. Quería preguntarle si en esa discusión, pues, el diálogo que ha mantenido con el señor Mesa, ha podido profundizar un poco en cómo desde el principal partido de la oposición en España se está, digamos, afrontando esta situación tan peculiar en España, con medidas como, bueno, esa querella que ha puesto el PP, que parece que ahora la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado. Se ha podido profundizar en cómo está, digamos, desde el PP afrontando esa situación de enfermedad, que lo ha calificado estos días de muchas maneras. Bueno, es evidente que estamos ante una situación inédita en la política española. Nunca un primer ministro ha tenido a su mujer en un juzgado, ni ha tenido a su hermano en otro juzgado, ni ha tenido a su número 2 pendiente de un suplicatorio ante el Tribunal Supremo, ni ha tenido a personas con las que ha tenido contacto en prisión, ni ha tenido el fiscal general del Estado imputado. Comprenderá usted que este asunto tiene una trascendencia política e histórica. Estamos hablando de sumarios que están en juzgados ordinarios, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo. Estamos hablando de sumarios que acaban de empezar a ser conocidos. Todavía no conocemos el contenido y alcance en su totalidad de los mismos. Por consiguiente, estamos ante una situación absolutamente inédita. Se están investigando, si no recuerdo mal, 15 delitos. Si no recuerdo mal, hay 4 causas judiciales de momento. Y, en consecuencia, no tengo mucho interés en ampliar esta información en Berlín, pero como usted me la pregunta, pues yo se lo reitero. Si han podido discurrir sobre esta particularidad institucional española con el jefe de la oposición en Alemania, yo creo que es una discusión relevante o interesante, a lo mejor, para el líder de la oposición en España. Yo no he tenido mucho interés en hacer una relación detallada de los problemas judiciales del gobierno y del presidente y del gobierno de mi país, pero ante una pregunta evidentemente la he contestado, pero es que además, como usted sabe, que está aquí de corresponsal, esto se publica en toda la prensa europea, no se publica exclusivamente en un medio de comunicación español. Por tanto, esto al final, en una sociedad global, este tipo de cuestiones se conocen con detalle. En consecuencia, veremos si vamos a seguir observando qué es lo que está ocurriendo. Yo lo único que le puedo decir es que recuerdo muy bien aquellos comentarios que hacía el señor Sánchez no hace mucho tiempo, diciendo que había que limpiar la vida política y había que ser consecuentes con las circunstancias políticas que afectan al gobierno, a un partido,
si hay una persona inconsecuente con la circunstancia política que afecta a su gobierno y a su partido, en mi opinión, es el señor Sánchez. Si el señor Sánchez ha dicho que ha cumplido por cesar al señor Ábalos por sus relaciones con el señor Koldo, la pregunta es ¿qué debería de hacer por haber nombrado al señor Ábalos? Pero no entré en estos detalles con el presidente de la CDU porque entiendo que este tipo de cuestiones son cuestiones más nacionales que internacionales. Me permite otra cuestión relacionada con el tema de la inmigración, que es muy importante, la última cumbre europea. Desde el PP en España se planteaba la idea de que también España debe aunarse al ritmo de von der Leyen frente a las cuestiones migratorias. No sé hasta qué punto, en qué medida su partido y usted mismo se siente un poco en sintonía con ideas o medidas que también se están planteando en Alemania, que es un país que ha endurecido su política migratoria y de seguridad en los últimos tiempos. Sí, yo vengo diciendo desde hace tiempo que la política migratoria no es una cuestión ideológica, sino que cada país la está sufriendo con distinta intensidad o en distintas modalidades. Y es evidente que los problemas de la política migratoria le preocupan al gobierno socialdemócrata alemán, como le preocupan al gobierno popular griego o le preocupan al gobierno popular polaco. Y todos ellos están absolutamente comprometidos en buscar soluciones y estudiar todo tipo de fórmulas para solventar esta cuestión. Verá usted, la migración regular, Europa la necesita, España la necesita, Alemania la necesita. Lo que no podemos en ningún caso aceptar es la migración irregular. Eso es un grave problema que atenta contra los principios fundacionales de la Unión y debemos de luchar contra ella. Para eso tenemos que trabajar en origen, en los países donde se produce, y tenemos que ayudar a las autoridades de los países en origen para disminuir el impacto de las mafias que utilizan seres humanos previo pago para trasladarles a la Unión Europea y vulnerar nuestras fronteras. Por consiguiente, Europa tiene que trabajar y España no puede quedarse al margen. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que España cada vez está más sola en su política migratoria, probablemente porque no tiene política migratoria. Y la política del reparto no es una política, es la falta de política. Lo peor en política migratoria desde el punto de vista de los derechos humanos es no tener política migratoria, que es el problema que tiene en este momento España y que está padeciendo de una forma muy especial la frontera y el archipiélago canario, donde tenemos gravísimos problemas al respecto. La política más inhumana, la política migratoria más inhumana es la política que no existe. Bueno, gracias a ustedes.